si estamos en un mercado bajista o son bajadas puntuales, ¿no? ¿Qué es una bajada puntual? Pues que es una bajada que se produce en un momento concreto y que sobre todo no invalidan la tendencia principal. Siempre siendo bajadas puntuales o mercados bajistas hay que fijarse, digamos, en el último máximo realizado, ¿no? O sea que el último máximo es el que nos va a marcar si estamos o no estamos en un mercado. Mientras no tengamos una caída de más de un 20% en ese mercado, no podemos decir que estamos en un mercado bajista. Estaremos hablando de bajadas puntuales. Y yo creo que es uno de los puntos que la gente muchas veces desconoce, es que tiene que haber una duración pues más o menos importante. Es decir, tiene que haber por lo menos 6 meses en el que se produzca esas bajadas, ¿no? Que estemos hablando de ese máximo que hemos conseguido y que por lo menos estemos 6 meses dándole. ¿Por qué? Imaginaros con el batacazo que tuvimos en el año 2020, ¿no? Que fue un batacazo importante y lo veremos, ¿no? ¿Qué es lo que nos coincidió? Pues que fue un batacazo importante, pero que en 2-3 meses ya estaba, ¿no? Entonces no hubo sufrimiento, ¿vale? Cuando estamos hablando de un mercado bajista, hay verdaderamente sufrimiento. La gente acaba vendiendo por aburrimiento. Hay gente que con el tema del COVID pues no vendió porque no le dio tiempo a vender de lo rápido que se pudo recuperar mucho la bolsa, ¿no? Y lo que os digo, que los mercados alcistas o bajistas siempre lo acabamos sabiendo a posteriori, es decir, que no lo sabemos, ¿no? Igual una persona puede decir, es que hace 4 meses el Standard & Poor's 500 estaba en máximos históricos y este es el máximo histórico y ya está, ¿no? Porque siguió subiendo. Entonces, ese máximo hay que tomarlo siempre desde ahí, ¿no? Lo sabemos, pues teniendo ese cálculo, ¿no? Lo dicho, ese 20% de caída desde máximos y que la duración pues sea más o menos potente, ¿no? O sea, hay gente que habla de 6 meses, hay gente que habla de 9 meses. Yo creo que con 6 meses ya hay una cierta rotación, empieza a haber grandes hostias en el mercado y hace que cambie, ¿no? También que estaríamos hablando, cuando estamos hablando de un mercado bajista, que afecta no solo a un mercado, sino que afecta a otros mercados financieros. Es decir, que sobre todo es cierto que hablaremos de bolsa, pero no solo tiene que afectar a un índice en concreto, sino que tiene que afectar pues a algo pues más, digamos, global, ¿no? Entonces, lo dicho, quedaros, sobre todo con esta, que puede parecer una tontería, pero 20% y 6 meses, ¿no? O sea, porque eso es el punto clave a la hora de pensar si estamos en un mercado bajista, es decir, con una tendencia, o realmente son unas bajadas puntuales que en mes y medio o 2 meses lo tengamos. Fijaros, estamos hablando que llevamos 42 días de caída desde el máximo que hizo el Standard & Poor's en enero del 2022 y la máxima caída ha sido un 12,30%, ¿no? Entonces, fijaros, no llegamos al 20% y la duración son 42 días. Esto no se puede decir que es un mercado bajista, ni mucho menos. Es de momento una caída puntual, punto, como se producen habitualmente, digamos, en bolsa, ¿no? El Nasdaq, por ejemplo, el Nasdaq 100, que sería otro de los, para verlo, aquí nos encontramos que la caída es más potente, ¿vale? Es decir, que nos encontraríamos que habría caído hasta un 17,99, un 18%, más o menos, y que la duración actual serían de 72 días. ¿Por qué? Porque el máximo, si os dais cuenta, aquí picó un poquito, ¿no? Entonces, eso influye a la hora de hacerlo, ¿no? Fijaros que es diferente el pico, ¿no? O sea, que el pico que puede tener el Standard & Poor's y el Nasdaq no tienen por qué ser los mismos, ¿no? Entonces, para verlo, ¿no? O, por ejemplo, el MSCI World, pues nos pasaría, digamos, algo parecido, ¿no? En este caso, he utilizado un ETF, el ARCA, que, digamos, que miraría el MSCI World. No lo he utilizado en dólares, no lo he utilizado en euros, porque, por ejemplo, si habría querido utilizar en euros, habría utilizado el IWDA. Pero ¿qué es lo que nos coincide? Que quería evitar el problema de moneda, porque todo eso, digamos, que ahora haría que, digamos, cambiara, ¿no? ¿Por qué he cogido el dólar? Porque, sobre todo, hoy por hoy representa la mayor ponderación a nivel mundial. Entonces, la moneda por referencia, por mucho europeos que seamos, es el dólar, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es una parte importante, ¿no? Entonces, si os fijáis, estaríamos hablando que el MSCI World, medidos con un ETF, que lo podría venir a otro lado, pero la plataforma que he utilizado, que es TradingView para sacar los diferentes datos, no me facilitaba, digamos, el índice para poder verlo, ¿no? Duración actual, 91 días y
sin más, ¿no? O sea, fijaros, no hemos llegado todavía a los 6 meses, no hemos llegado al 20%, esto es una corrección, no es un mercado bajista, ¿vale? O sea, que quiero insistir en eso porque hay gente que ya está diciendo esto es un mercado bajista y tal. No, dentro de unos cuantos meses, si sigue cayendo y demás, nos encontraremos con ese mercado bajista, pero de momento no, ¿no? Russell 2000, que serían las empresas americanas de pequeña capitalización, ¿no? Aquí estaríamos hablando, fijaros, de una caída máxima del 23,20, es decir, ya estaríamos cumpliendo el primer requisito de caídas de más del 20%, importante, pero la duración actual es 91 días, es decir, que todavía no pasaría de momento nada. Puede ser que en cualquier momento vuelva a tener, digamos, esa subida y nos encontraríamos pues que no habría pasado prácticamente nada. Entonces, por favor, tener en cuenta eso. 6 meses. O sea, hay economistas o hay gente que habla de 9 meses, gente que habla que tiene que ser un poquito menos, pero bueno, yo creo que 6 meses yo creo que es algo bastante claro a la hora de, digamos, de pensarlo, ¿no? Standard & Poor's, 12%, el MSCI World Arca 11,40%, Nasdaq 17%, Russell 2000 23%. Si os fijáis, coinciden solo el Russell y el MSCI World el número de días, pero el resto no coinciden en días, ¿no? Entonces, habría que esperar más o menos a que alguno de estos mercados esté muy cerca de estos 6 meses y nos encontraremos fácilmente con ese, digamos, mercado bajista, ¿no?